Bien hallados y queridos suscriptores. No sé qué tal me irá porque es muy posible que pague el sobreesfuerzo de subir un vídeo a mi canal. Ya saben ustedes que generalmente suele ser una hora de grabación, hora, algún minuto, hora, bueno, lo que dé en sí, lo que dé en sí del vídeo. Y que debido al cambio de hora, porque pasamos de el horario invernal al horario de primavera, eso de los cambios de hora es un auténtico latazo. Lo más probable, y mañana es que encima me tengo que acostar un poco más, me tengo que levantar un poquito antes, a las 8, y eso es lo que a mi modo de ver complica y me va a dificultar todo. Pero bueno, lo bueno es que como el domingo no tengo, el lunes no tengo ya que ir a trabajar porque porque ya estamos de vacaciones de Semana Santa. Bueno, eso es lo que en cierto sentido nos ha animado a subir este vídeo. Yo ya les dije y se les dio mi palabra de que se intentaría subir este vídeo. ¿Por qué se sube este vídeo de El fin de la eternidad, que es el tercer libro que se ha leído de Isaac Asimov? Los otros dos eran, por favor, una explicación para que es un libro de divulgación científica del propio Asimov, y El viaje alucinante, que es una película de Fleischer en la que salían Raquel Welch, Stephen Boyd y también el gran y un villano y un actor que siempre suele hacer de villano como Donald Pleasence, bueno, que fue Melchor en Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Hubo una cosa que se me olvidó. Me quería enseñarles también estos tres libros que no estaban. A ver, ajá. No me dio tiempo a enseñárselos también estos tres librillos. Ajá. Tiempo. Aquí tienen ustedes. Esta es El Predicador. Esta es la de. Y este es un romance de Rosamund Pilcher. Bueno, me faltaban por enseñárselos y se ha querido personalmente hacerlo. Eso es lo primero que se tiene que decir. Y supongo que una vez que ya que ya se ha hablado de las lecturas y de los libros que se tienen de Isaac Asimov, supongo que se les tiene que contar un poco. Lo primero que ¿por qué se ha leído este libro de Isaac Asimov? Lo primero de todo, mis bien hallados y queridos suscriptores, este libro de Isaac Asimov es que, sí, la primera. Ah, no, antes otro aviso, antes de seguir con Isaac, con el libro de El fin de la eternidad, que me parece que es un libro muy interesante. Antes, Javi hoy me ha recordado, por cierto, me ha recordado Javi que una cosa que se les tendría que haber dicho en el vídeo anterior, el vídeo de Proyecto Hail Mary. Si aún no lo han visto, por favor, véanlo y denle like, posten comentarios interesantes. Y bueno, si les gusta el vídeo, suscríbanse al canal. Eso es lo que me gustaría pedirles. Pero ¿se acuerdan que al final hubo un mini unboxing? Bueno, como ahora, que también ha habido otro pequeño unboxing, pero bueno, estos libros no los vamos a meter en la foto porque ya tengo la foto y si tengo que hacer otra foto y subirlo, pues no podría dormir y necesito dormir. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, pero hubo una cosa que me dijo. Ya saben que uno de los libros fue una novela de Tiberio de Alan Massie. Y Javi me recordó, y con mayor acierto, y con gran acierto, es que el gran escritor Gregorio Marañón, me parece que se le mencionó ayer a Gregorio Marañón por el tema de la eugenesia, que fue uno de los motivos por los que el régimen franquista no le dejaban volver, no tanto por su apoyo a la Segunda República, sino precisamente por el tema de la eugenesia, ese tema que tratamos al hablar de La incógnita del hombre, el libro de Alexis Carrel. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues escribió un libro, El Tiberio, que es decisivo y que influyó muchísimo en el personaje de Fernando Navales, que parece un vivo reflejo o la viva imagen del Tiberio. Que mi amigo Javi me ha dicho, el usuario Javi y suscriptor me ha dicho que también puede leerse casi como una novela. Ya saben, de Gregorio Marañón, pues hay que leer El Conde Duque de Olivares, La Pasión de Mandar y también el libro de Antonio Pérez. Eso es lo que me gustaría decirles y por favor, si han visto el vídeo anterior, tengan en cuenta este dato. Y ahora vamos a leer el fin de la... Se va a continuar con el fin de la eternidad. Del fin de la eternidad supongo que de Isaac Asimov se debe decir una cosa, por ejemplo, muy interesante. Lo que se debe decir de Isaac es que es un escritor que ha fascinado tanto a mi amigo Jaime Blanch como el profesor Manuel Alfonseca y que, bueno, el profesor Manuel Alfonseca y yo tuvimos un debate. Resulta que cuando
Antes de terminar mi tesis doctoral, que fue me parece que por el año 2013, pues yo estuve muy interesado en el tema de las utopías y resulta que conseguí que mi amigo Kunio Tani trabajase para mí. ¿Saben cómo lo conseguí? Pues fuimos a un restaurante chino y me dije, yo soy capaz de comerme este bol de arroz entero. No sé si era mi amigo no sé si era mi amigo Gedi Cosworth o mi amigo Lafu los que estaban ahí en el restaurante, uno de los dos, y mi amigo Kunio-tani se apostó que no era, que era incapaz de hacerlo. Yo le dije, Juanjo, perdón, Kunio-tani, si eres lo que se les quiere decir Kunio-tani, si yo me como este bol de arroz, tú trabajarás para mí. Y entonces me lo comí y conseguí que Kunio-tani trabajase para mí y, bueno, digamos que mi padre, Kunio-tani y yo escribimos un trabajo sobre utopías, ucronías y distopías. En realidad se llama aspectos médicos de utopías y distopías. No metimos en un principio las ucronías. Luego el tema se amplió cuando tuve que hacer una exposición en el centro de idiomas con David. Y luego fue cuando se aumentó y adquirió la dimensión que tuvo. Y ahí a ver, no nos dio tiempo a explicar todo ese gran trabajo a David, pero al menos sirvió para conseguir el trabajo especial. Yo creo que influyó muchísimo un libro que yo ya les he dicho, del que yo ya les he hablado, como el que fue Monstruos de la Razón, del italiano Rino Camilleri, una lectura básica e imprescindible. Es incomprensible que tan pocas personas lo hayan leído y que tenga unas valoraciones tan malas en Gurret. No se las merece el libro de Rino Camilleri. Bueno, y resulta que le pasé este trabajo a mi amigo el profesor. Por cierto, me ofrecieron hacer un congreso, me prometieron un congreso en Castilla-La Mancha sobre este tema y no, y la persona a la que me prometió hacerlo me dejó tirado y al final no me invitó al congreso y lo peor, hizo que le comprase un vídeo llamado Mundos Z que era peor que malo, era prácticamente un panfleto sobre cierto partido político del que prefiero no acordarme ni el que hablar, o sea, era un análisis de, por ejemplo, el universo de Walking Dead. Y claro, estaba lleno de agitadores y de propagandistas de cierta ideología política absolutamente deleznable. Eso es lo que se les quiere decir. Me dio muchísimo asco que me utilizaran. Por cierto, que conocí a este señor gracias a una publicación de Alfa y Omega. En fin, también es que se los tienen que hacer mirar también las publicaciones eclesiásticas de con qué tipo de gente han contactado. Pero bueno, eso es mi opinión. A mí una de las cosas por las que se hizo ese trabajo es porque yo me di cuenta de una cosa, que todos los estudios serios, y esto se verán porque yo voy a hacer un estudio, ya creo que se les ha dicho, de El mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de Orwell y 1985. Zamiatin, bueno, es un libro que es anterior al mundo feliz de Aldous Huxley, pero es que yo creo que es mucho mejor el libro de Huxley que el de Zamiatin, pero bueno. Eso es lo que se les quiere decir. Pero hombre, la ausencia de Benson me parece vergonzosa. Y creo que G.K. Chesterton debería estar, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, cuando hablé de Isaac Asimov, pues él me dijo, el profesor me abroncó porque él me echó la bronca diciendo que no está bien que dijera que Asimov era ruso, pese a haber nacido en Rusia, porque no sé si fue con 2 o 3 años cuando él y su familia se mudaron a Estados Unidos, así que bueno, me dijo que tenía que ser estadounidense. Al final me parece que llegamos a todavía no lo he modificado, pero se modificará y diremos que Asimov es un estadounidense de ascendencia rusa, ala, para tenerle contento. Luego, el contacto que tenía previo con Asimov es que resulta que mi padre consiguió toda la colección o sea, toda la obra histórica de Isaac Asimov y su discípulo, que luego le acabaría traicionando, o sea, que luego pues le reprochaba que leyese a un escritor tan materialista y tan ateo como Isaac Asimov, y tiene razón. Y en cambio, el discípulo de mi padre era un gran lector de J.R.R. Tolkien y de H.P. Lovecraft.
El primero me parece muy loable y muy lícito, creo que es una muy buena lectura. Aquí estoy más de parte del discípulo de mi padre que no de mi padre. A mi padre le gusta más C.S. Lewis que J.R.R. Tolkien, pero lo que estoy muy en desacuerdo es en el de H.P. Lovecraft. Pero bueno, resulta que mi padre luego le ofreció otra cosa como un regalo, que es la historia de Cambridge, la buena, no la de ahora, que es un materialismo ateo ateo, que casi filoprotestante, sino la de Lord Acton, que era una magnífica edición, la historia de Cambridge de Lord Acton, que no se la quiso leer, eso es lo que se les quiere decir. Pues eso, yo creo que el gran problema, sí, es verdad que es un escritor materialista, ateo, Asimov y cientificista, pero el gran problema que yo personalmente le veo es a Asimov, perdona, no, el gran problema que yo veo, pero es que yo creo que Lovecraft no puede ser una alternativa a Asimov porque es peor aún. O sea, Asimov dentro cae en una especie de optimismo antropológico, pero H.P. Lovecraft cae en el otro extremo, del que tanto critica Juan Manuel de Prada. O sea, uno cae en una especie de optimismo antropológico y llega a pensar en la visión progresista de la historia, y el otro cae en la desesperanza y llega a pensar que somos en el cosmicismo, era un ateo furibundo también Lovecraft, y llega a pensar que somos el basurero de la galaxia. Eso es lo que se les quiere decir. Al final, en un principio empezó siendo un escritor pagano Lovecraft, pero al final acabó siendo un ateo y un enemigo de todas las religiones en concreto. Y al final creyó pues en sus monstruos mitológicos cósmicos, y pensábamos que era un basurero y la basura, pero bueno, por eso no debe, yo creo que no, ninguno de los dos, ni Asimov ni Lovecraft. Pero ahora vamos a lo importante. Yo creo, ya saben ustedes que en este libro, pues, que trata sobre el ejecutor Andrew Harlan, que es del siglo 95, en la época de los Eternos, es lo que se les quiere decir, la historia no va por años, sino por siglos, y hay una especie como, y yo creo que la historia de la humanidad llega al 70.000, 150.000, los siglos me refiero, no los años. Y bueno, y es que hay un detalle muy importante. Este hombre, Andrew Harlan, es un conocedor de la historia antigua, o sea, lo que va antes del 7000 y pico, de la década de los 7000 y pico, o sea, del año 7000 y pico, de la Gran Revolución. Ya la gente del año 7000, eso es lo que se les quiere decir. Y, pero siente una fascinación por la historia arcana, o sea, la historia que es anterior también, aparte del año 7000, pues al siglo XXIV, que es cuando hay una especie de inventor, un tal Wico Mandelstam. Sí, se llamaba Wico. Espera un segundo, que siempre. Ujú, espera, a ver. Sí, era. Sí, a ver, esperen. Ajá, Twitchell, vale. Espera, a ver. Es que es muy importante, que este dato es muy importante. Sí, ya sé que el tiempo corre y que eso va mal para mí, pero bueno, es que es muy mal. Sí, es Malanson, perdonen ustedes, es Wico Malanson, que es un escritor, alguien que inventó el campo temporal. Pero ¿por qué me estoy deteniendo en esto antes de entrar? Porque vamos a ir a, o sea, sé que esto va a enfurecer mucho a Copilot, es decir, al Palantir, pero ahí se debe decir una cosa. A la IA le va a enfurecer mucho, pero es que tenemos que hablar un poco del principio. Vamos a ver, lo primero que había hecho el protagonista era ir al siglo 575 y pedir a los sociólogos, en este caso a Cantor Boyd, que ha descubierto que uno de los informes de Cantor Boyd es errado, de Boyd Cantor es errado, y dice que a cambio de no denunciarle, pues le dice que que le analice qué pasaría si se reestructura un mundo, un siglo, el siglo 482, qué pasaría con el destino de una mujer llamada Nois Lambent. Pues y dicen que si hay una reestructuración no se sabe lo que pasaría, parece como si dejara de existir, y esto va a llevar al protagonista a hacer un acto bastante, pues, cuestionable. Pero lo que se les quería decir es esto. Vamos a ver, este hombre, pues sí, empieza así el libro con esa transgresión, pero nos cuenta primero los orígenes, cómo fue instruido por Jarrow, por su instructor, y cómo le fue fascinando por la historia arcana que va de los siglos previos al siglo XXIV, XX, XXI,
y los siglos anteriores. Este hombre colecciona a William Shakespeare y un escritor que va a ser clave y que nos lleva. Esto se ha cambiado con respecto a mi crítica porque esto se contó después de la crítica. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. O sea que primero comenté el debate, el gran debate historiográfico. Eso es lo que se les quiere decir. Pero esto es muy importante y va a explicar la decisión final que toman, que para mí es clave, el personaje de Nois Lambent y el personaje de Andrew Harlan. Lo que se les quiere decir es que lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que toman una decisión. Es que este libro, en primer lugar, yo creo que lo primero que podemos criticarle a este libro, El fin de la eternidad, es el título, porque es que tú ya sabes cómo va a acabar la novela solo por ver el título. Yo lo que hubiera dicho es, yo el título lo hubiera cambiado por cómo y por qué se produjo el fin de la eternidad, porque de esta forma ya el espectador, ya el lector lo sabría y bueno, ya no sería tan importante, no sería tan importante el fin de la eternidad, sino qué es lo que llevó al personaje protagonista a tomar la decisión que toma. O sea, el título ya es un spoiler, eso es para mí, yo creo que con eso ya pierde mucho, pero bueno. Y ahora volvemos a la parte importante y mollar. O sea, aquí me gustaría, a ver, que lo importante sería hablar de la novela, y sí, vamos a hablar de la novela, pero es que es más importante, en mi opinión, presentar verdaderamente el fallo que yo creo que tiene Isaac Asimov y por qué le he puesto esta nota, a pesar de gustarme mucho el fin de la eternidad, por qué le voy a poner a la fin de la eternidad la nota que se le va a poner. Esto se debe a una cosa. Ya hemos dicho que uno, aparte de William Shakespeare y de las revistas del siglo XX que también posee el autor y que yo creo que es un homenaje, por ejemplo, al género, porque en esas revistas es donde se publicaban las novelas de ciencia ficción en la que van a triunfar él y sus amigos. Pero la clave es esto, Herbert George Wells, mis bien hallados y queridos suscriptores. Esa es la clave. Pues lo primero que se les debe decir es que, como ya se les ha dicho, es que también uno de mis planes, por ejemplo, los planes de mi canal, una de las ideas que se tiene, por ejemplo, es que se va a hacer una reseña de este libro que tanto gusta a Juan Manuel de Prada. En este caso, estamos hablando de La máquina del tiempo de Isaac Asimov. Perdón, de Herbert George Wells, eso es lo que se les quiere decir. Ya que le gusta tanto a Juan Manuel de Prada, sí que me gustaría hacer una crítica y va a ser muy interesante. Quizás este debate no debería tenerlo aquí, sino este libro, pero claro, es que hasta que no se haga ese vídeo, puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Puede pasar cualquier cosa y por lo tanto yo creo que o sea, que no sería cierto, o sea, sí, tenemos el proyecto de hacerlo, pero es posible que no lo hagamos. Y por eso es importante que este tema lo tengamos aquí. Esto demuestra una cosa, Wells era un socialista fabiano, es decir, una herejía del socialismo científico de Karl Marx, como ya ven ustedes. Estaba muy influido Herbert George Wells, igual que su amigo y compañero de armas, George Bernard Shaw, que al final fue el que acabó triunfando porque fue el que ganó el Nobel. A día de hoy Shaw está muy olvidado. Si no fuera por Pigmalión, que yo creo que es su obra más interesante, yo creo que y más por las adaptaciones cinematográficas que tuvo. Primero la que protagonizó Leslie Howard y luego por la que ganó el propio Shaw, que fue guionista, ganó el Oscar. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Y luego está My Fair Lady, que se convirtió en un musical y que bueno, que al final fue una traición de Hollywood a la filosofía de Shaw, que era un antirromántico notorio, eso es lo que se les quiere decir. Pues tanto George Bernard Shaw como Herbert George Wells, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores, o sea, estaban fascinados aparte eran de la sociedad fabiana, es decir, marxistas heterodoxos. En la sociedad fabiana estaba el matrimonio de los Webb, estaba Edith Nesbit, no sé si los Cole estaban también, aunque me parece que los Cole eran ya comunistas. Sí, los Cole fueron los que hicieron una novela que luego inspiraría Estaños en un tren, por ejemplo. La novela de Patricia Highsmith. Escribieron la novela, ¿no? No sé si fue Asesinato a contrapunto, porque es que yo ya me lío un poco con los títulos, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores, pero bueno, lo que se les quiere.
Pero a lo que se iba, mis bien hallados y queridos suscriptores, porque se está perdiendo un poco el hilo de mis pensamientos, es que esto lleva a Herbert George Wells, esto le hizo creer a Herbert George Wells una cosa, y esto se plasma en otra obra que es muy básica. O sea, Wells es capaz de escribir famosas utopías, pero también distopías. O sea, pero también hay momentos que como que Wells es capaz de ¿cómo se les diría a todos ustedes? ¿Cuál sería la palabra exacta que yo lo definiría? Es capaz como de reaccionar y darse cuenta de que en el fondo, o sea, Wells es una persona un poco bipolar, es capaz de pasar de un optimismo antropológico a un pesimismo existencial y casi y desesperanzado. O sea, hay momentos en que ve la modernidad con gran esperanza y luego, por ejemplo, otros en que se da cuenta del horror y la monstruosidad que encarna la modernidad si se prescinden de los dilemas éticos morales. Pero si hay una obra que yo creo que fue muy polémica y que influyó muchísimo, incluso entre historiadores, algo que no debería haber hecho, es, por ejemplo, bocetos de la historia, o sea, Outline History, eso es lo que sé. Una obra que luego sería replicada por Hilaire Belloc y que llevó a un enfrentamiento personal entre el propio Hilaire Belloc y Herbert George Wells del que nunca se recuperarían. En este conflicto también intervino G.K. Chesterton, que contrarrestó muchísimo mejor Outline History de lo que lo haría Hilaire Belloc, a pesar de que Hilaire Belloc tenía dos joyas, o sea, una campaña contra los bocetos de la historia de Herbert George Wells y luego el libro de Hilaire Belloc continúa objetando contra Outland History. Sería el otro libro, más o menos, la traducción. Esto posicionó a la sociedad en dos bandos. Ya saben ustedes lo que decía C.S. Lewis en Sorprendidos por la Alegría, que en Inglaterra solo se podía ser o partidario de George Bernard Shaw o de G.K. Chesterton. Eso es lo que se les quiere decir. Al final, todos estos escritores al final serían reemplazados, yo que sé, por el grupo de Bloomsbury, por Cyril Connolly y otro tipo de escritores aún más progresistas. Eso es lo que se les quiere decir. Pero en aquella época era una guerra entre George Bernard Shaw y G.K. Chesterton. Pues en cambio, Herbert George Wells con sus Line History, o sea, con sus bocetos de la historia, influyó sobre varios escritores. En este caso, influyó influyó sobre el propio Isaac Asimov, Ursula K. Le Guin, Frank Herbert, Ray Bradbury, Sinclair Lewis, por ejemplo, William Golding, Arthur C. Clarke, o sea, influyó sobre todos estos escritores y también en Arnold Toynbee. Arnold Toynbee que luego repetiría, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores, porque luego también se sintió fascinado por el otro libro, no tanto por la obra de Hilaire Belloc, pero sí por la de G.K. Chesterton, por ejemplo. Los escritores, también el propio Borges estaría también del lado, o sea, Leonardo Castellani le reprocharía que solo le gustase el G.K. Chesterton policíaco y que en cambio estuviera más cerca de la visión de Herbert George Wells y de George Bernard Shaw, aunque a pesar de todo hay algunos que le colocan en el bando de G.K. Chesterton y de Hilaire Belloc. En Hilaire Belloc influiría, por ejemplo, en varios escritores como, yo sé, sí, como por ejemplo J.B. Morton, por ejemplo, Francis, Christopher Dawson, Ralph McInerney, del que ustedes me han oído hablar, y el propio Joseph Pearce. Eso es lo que se les quiere decir. Había otro, pero se me ha olvidado, eso es el nombre. Y luego G.K. Chesterton, pues eso, sí. Lo que se les dijo. J.B. Morton creo que lo mencionamos, o sea, pues influyó en Christopher Dawson, en C.S. Lewis. Dorothy Sayers me parece que fue la Ortodoxia el libro que le influyó, pero vamos a ver, Ortodoxia, aunque el libro influyó muchísimo más. Por ejemplo, el libro de... Influyó en muchos escritores católicos y católicos, incluso a algunos les llevó a la conversión. El Everlasting Man fue una historia en la que te tenía sentido y en la que presentaba al hombre como un ser racional y no una bestia como lo presentaban los evolucionistas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y querísimos suscriptores. Finalmente, ¿quién ganó el debate? Pues aunque en un principio parece que Wells ejerció una gran repercusión en el mundo, al final
la bomba atómica pues desmontó y desmoronó su visión del progreso indefinido en la que creían los fabianos y le llevó pues casi a una depresión y a morir amargado y angustiado y pesimista. Eso le llevó a el tema de la bomba. O sea que ese debate al final, a la postre, lo acabarían ganando Hilaire Belloc y C.K. Chesterton. Y esto es a mi modo de ver, porque este Wells adanista, este Wells ingenuo, optimista, es el que tiene discípulo en Isaac Asimov y es el que acaba recibiendo su visión. Aquí no ha habido una crítica, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, por ejemplo, insiste en que la visión de Wells ha quedado anticuada. En cambio, el profesor sí que le atribuye algunos, ¿cómo se les diría? Algunos hallazgos científicos importantes. Se debe reconocer que, a diferencia que el otro gran escritor de la ciencia ficción, como es Julio Verne, nunca pretendió utilizar sus libros con fines ideológicos y propagandistas como el propio Wells, a pesar de Jules Hatzel, que es su famoso editor, que sí que era socialista y sí que tenía tendencias más materialistas y más cientificistas, pero el propio Verne siempre evitó todo esto. De hecho, hay algunos libros de Verne en los que trata la religión de forma positiva, como El Conde de Chantelain, por ejemplo, y el otro es un libro que a mí me gusta muchísimo, del que algún día se hablará, que es Tribulaciones de un chino en China, que a mí me parece un libro muy moderno y muy interesante. Yo, aparte de esos dos libros, creo que ya se comentó, por favor vean el libro Un drama en Livonia o vean, por ejemplo, el otro libro que a mí me gusta mucho es El Castillo de los Cárpatos. O sea, yo a Verne le he hecho algunas críticas, como por ejemplo El Rayo Verde también está, pero el libro del Rayo Verde no sé lo que hice con él, seguramente estarán mojados, pero bueno. Eso es lo que se les quiere decir y esto es muy importante porque esta obra va a heredar ese espíritu. Lo primero que se debe decir es que se nota que este hombre está influido, Isaac Asimov, está muy influido por el tema de la modernidad y se ve por eso, o sea, da una importancia a la sociología y si nos damos cuenta, ¿quiénes son los fundadores de la sociología? Este tema, supongo que cuando se analice el libro de En torno al hombre, si es que me da tiempo a analizarlo, los libros muy profundos suelen ser muy complicados para mí de analizar, de José Ramón Ayllón, por ejemplo, pues nos daremos cuenta que los grandes obstáculos son por ejemplo, el mecanicismo, el evolucionismo radical y también, por ejemplo, sí, el mecanicismo, el darwinismo radical, y también, por ejemplo, está el positivismo, mecanicismo y darwinismo radical. O sea, y nos damos cuenta que el padre de la sociología es Auguste Comte, aunque hay un precursor a Auguste Comte como es Henri de Saint-Simon, por ejemplo, que sería el precursor de esta ciencia, y luego ¿quiénes serían los otros? Por ejemplo, sería Max Weber y luego está Emile Durkheim. Si nos damos todos, y luego hay otro caso que es el de Francis Galton, que es el de la estadística, la antropometría y también haría muchos estudios, en este caso para un tema deleznable que ya hemos denunciado, el tema de la eugenesia y la mejora de la raza. Si te das cuenta, de todos los escritores que hemos citado, solo hay uno que sea religioso, que es el propio Weber, y es protestante. O sea que esta es una ciencia un poco sospechosa, la sociología. Al final, supongo que el profesor me diría que las cosas son neutras y depende del uso que se haga de ellas, pero bueno, yo creo que es algo muy sospechoso. Se debe reconocer una cosa, o sea, ya hemos dicho que el protagonista, Andrew Harlan, es un ejecutor y ha ido al siglo 575 para ver qué repercusiones traería. Lo más interesante es que empieza contándonos ese en el prólogo y luego nos cuenta su historia con Jarrow, cómo pasa, por ejemplo, a trabajar para Finge Jove, que es una especie de programador y que es su superior. A Finge Joven no le gusta Andrew Harlan y la opinión de Andrew Harlan también es extremadamente hostil hacia su jefe, en este caso a Finge Jove. Dice que le recuerda un poco a Papá Noel, o sea,
Y luego comete un error Andrew Harlan, que es revelarle a su jefe que le gusta que estudia la historia antigua, o sea, la historia arcana o la historia prohibida, como se la llama. Ese es el gran asunto. Y escribe un informe muy negativo, pero este informe, en lugar de perjudicarle, lo que hace es favorecerle porque hay una especie de programador jefe llamado Twishel Laban, y este Twishel Laban pues se queda fascinado por las observaciones y los informes que ha hecho el propio Andrew Harlan sobre el siglo 482. El siglo 482 debo decirle que es un siglo muy feminista, no existe la familia, es una sociedad matriarcal y los niños nacen, pues, por ejemplo, en máquinas, o sea, no proceden del útero de la mujer, sino nacen por máquinas, eso es lo que se les quiere decir. Es un siglo que le desagrada profundamente a un Andrew Harlan, que es una persona muy rígida, muy poco flexible y bastante puritano y también que se deja llevar muchísimo por sus pasiones y tiene un defecto que también es muy negativo, que es bastante manipulable, violento y manipulable, y eso es verdaderamente lo negativo y va a ser decisivo para esta trama, pero bueno. Ya saben ustedes que Twissell ve este informe, le han gustado las observaciones de Andrew Harlan, y a pesar del informe desfavorable de Finge Jove, se ve obligado pues, a favorecer un encuentro entre Lavan Twissell y Andrew Harlan y le revela un asunto y le dice que sus observaciones le han gustado. Él le ha revelado que el informe de Finge Jove es negativo y que comete el efecto del retorno, es decir, que los Eternos es que tienen que renunciar al siglo al que pertenecen. Este hombre, por ejemplo, Andrew Harlan, pertenece al siglo 95 y hay como una especie de propensión de volver al siglo y eso es una aberración. Cuando uno está con los Eternos, sobre el tema de los Eternos también es muy fascinante porque sería muy interesante ver si Isaac Asimov pudo haber influido de algún modo, por ejemplo, en los Eternos de Marvel. Ya saben que hicieron una película bastante desastrosa, ya saben, woke, cambiaron algunos personajes de sexo y de raza y además metieron la leyenda negra a pasear para meterse con España, eso es lo que se les quiere decir. Me gustaría saber si estos Eternos proceden de aquí, de esta novela de Asimov, no me sorprendería. Isaac Asimov ha influido mucho, por ejemplo, el coche que utilizan para ir de un siglo, los Eternos, para ir de un siglo a otro podría parecerse a la máquina del tiempo de Doraemon. Un Doraemon que se les debe decir una cosa y que un Doraemon que consideraba a Isaac Asimov como algo negativo. Le llega a representar como un villano cuando con los Doraemon. Ya saben que Doraemon no es el Doraemon que conocemos de la serie es la versión japonesa, pero hay varios Doraemons. Hay un Doraemon español, Matadora, hay un Doraemon ruso llamado Doranikov, está Dora Kid, que es la versión americana, está la versión musulmana, que es Doramed, está la versión china, o sea, hay varios Doraemon y suelen trabajar juntos en los especiales, por ejemplo. Generalmente, y Doraemon suele ser el más limitado, generalmente son Dorami, su hermana, y Dorakid los que suelen surgir. El español, por ejemplo, es considerado como un perezoso, se llama Matadora, la versión española de Doraemon, o sea, tenemos algo que no tienen. Sí que hay una versión francesa, pero eso está más inspirado, por ejemplo, en, en Lupin, por ejemplo, en Arsène Lupin, o sea, el, el ladrón de guante, el ladrón caballero Arsène Lupin, eso es lo que se les quiere decir, y es más un antagonista, Dorapan. Es la versión alemana e italiana que yo sepa no hay, ni tampoco inglesa. Yo creo que es un buen gesto por parte de Doraemon. Y luego pues hay otra película, Doraemon el Galeador, donde se parece muchísimo el personaje del villano, Dexter, se parece muchísimo a Asimov. También, pues eso, también es el típico que cree en la tecnocracia, en el poder de las máquinas, la ciencia sin moral y sin control. Y luego hace algo muy cuestionable, que es considerar que el antagonista sea Chapek, o sea, Karel Capek, o sea, el checo. Yo ya les digo que Capek es un hombre muy sobrevalorado. Es un escritor también de ciencia ficción, muy conocido por La Guerra de las Salamandras y porque en una obra de teatro suya se acuñó la palabra y el término robot, RUR, creo que se llamaba.
Eso es lo que eso me lo contó el profesor en un vídeo que yo personalmente me enorgullezco de haber hecho con el profesor Manuel Alfonseca, Jaime Blanch y mi gran amado y amado jefe, don Alberto Alaila. Se le está hablando el vídeo de Sinvergüenza 2.0. Tres amigos hablan de ciencia ficción. Ahí se trataron estos temas con esos dos grandes colosos de la literatura. En este caso estoy hablando. Ya solo nos faltó Juan Manuel de Prada, bueno, y algún otro escritor que se invitó, pero no pudo acudir a la cita. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y eso es lo verdaderamente interesante. Se les estaba hablando de Karel Capek. A mí no me gusta Karel Capek. Es verdad que estaba muy... También Chesterton le fascinó, pero era un escritor socialista y furibundamente anticlerical y ateo. O sea, su gran enemigo, que yo creo que es el que deberíamos tener en cuenta, es el escritor checo Jaroslav Duric, un hombre católico. Le conocerán ustedes porque hizo un libro, una novela basada en cuadros de la Guerra de los 30 años, desde un punto de vista favorable a los católicos. Era un escritor, Jaroslav Duric, que quería muchísimo a España. Es uno de los escritores más favorables a España, y de ahí que merezca muchísimo la pena este escritor y que valga la pena recuperarle. Se les quiso hablar de él en otro vídeo, pero no hubo ocasión. En mi crítica, por desgracia, cometí el error de no mencionar a Jaroslav Duric ni hablar de Karel Capek. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Supongo que a Copilot no le dará tiempo a analizar esta parte del vídeo, pero bueno, yo ya sé. Es que no vean cómo se enriquecen los análisis. Por cierto, hay un vídeo que me gustaría a ustedes recomendarlos, se lo debía haber dicho al principio, pero ya saben, esto, hay estructura, hay guión, pero es muy caótico, como ustedes ya saben, porque es que tengo que recordar tantas cosas que a veces se me va el hilo de la narración. Eso es lo que se les quiere decir y por eso cometo tantos errores. Pero quería recomendarles el vídeo que hoy ha publicado mi amigo y mi maestro Quillo Barrios, al que yo emulo. Él también está escribiendo un libro y también tiene, ¿cómo te diría? Fascinación por la literatura, aunque lo que le gusta verdaderamente es el Real Madrid. Pero me gustaría recomendar su vídeo, Desahogo, que yo voy a compartir en el link de mi canal. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Por favor, vean ese vídeo y si quieren postear algún comentario interesante. Es verdad que Quillo y yo no estamos de acuerdo en todo, pero a mí es un vídeo que me ha gustado, sobre todo el análisis que hace de la política, desde luego viniendo de donde viene Quillo Barrios, y también las reflexiones que hace sobre la IA y la tecnología me parecen enormemente acertadas, y por eso me gustaría recomendar su vídeo Desahogo. Bueno, y si les gusta el fútbol, pues suscríbanse también a su canal, Quillo Barrios. Eso es lo que se les quiere decir. Es un vídeo bastante, bastante bueno que a mí me ha impresionado muchísimo y creo que tengo el deber moral de promoverlo en su canal. Ya se les había dicho pues vamos a ver, este hombre, Twitch le da un ascenso al protagonista, Andrew Harlan, y lo convierte en ejecutor, o sea, más o menos una especie de mano derecha que tiene poder de cambiar y modificar todo, pero con todo sigue trabajando para Finge Joven, y además le manda una misión, o sea, ser el maestro de un chico del siglo 78 llamado Brinsley Sheridan Cooper. Sería muy interesante preguntarse si este Cooper pudo haber influido en la película de Interstellar de Christopher Nolan, que ya saben que es mi película de ciencia ficción favorita. Me han dicho que La Llegada es mejor, pero oye, me gustaría comprobarlo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Me gustaría, por ejemplo, comprobar si esto es verdaderamente cierto. Pues, y le tiene que enseñar historia arcana, o sea, del siglo XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV. Sin embargo, comete una transgresión. A este Brinsley Sheridan Cooper se lo lleva un poco a los siglos prohibidos. Ya saben ustedes que del año 70.000 al 150.000, pues parece ser que debido a una reestructuración, a un cambio mal hecho, pues la humanidad pues desaparece y son unos siglos. Hay unas formas de vida, pero no son humanas, y luego pues nos cuenta la historia un poco hasta que el Sol se convierte en una supernova. O sea, se supone que a partir del 150.000 termina toda la historia, o sea, el siglo, no el año, el siglo 150.000
termina toda la historia de la humanidad y se llama eso Los siglos oscuros. No deja de ser eso enormemente interesante y sugestivo. Le dice que no le lleve de viajes con la máquina esta que utilizan, con los tubos, los criotubos estos, que no le lleve así, que se dedique a esto. Y luego, además, pues le van o sea, luego le mandan otra misión que vuelva a hacer de observador otra vez para el siglo 482. Además, resulta que Finge Jove ha contratado a una secretaria, Nois Lambeth, de la que el protagonista se va a enamorar, aunque en un principio le cae de forma antipática. Como detesta a Finge Jove, busca, y la joven le parece, y es muy puritano, pues la joven le parece excesivamente provocativa, extremadamente sensual, voluptuosa, coqueta, eso es lo que se les quiere decir, y bueno, y encima el hecho de que ella quiera acercarse a él, pues contribuye a las cosas. Critica, por ejemplo, el tema de la vestimenta, que va demasiado, que deja demasiado a la imaginación, eso es lo que se les quiere decir con Nois Lambeth, y hace todo lo posible por perjudicar, pero él dice que hay unos permisos, que todo está en regla, que incluso los Eternos pueden casarse con una mujer si lo desean, y todo esto. Y además es que hay un problema, que es que le van a asignar la misión y lo tiene que hacer en la casa de Nois Lambeth y encima con ella, o sea, y no puede desobedecer a su jefe porque su jefe y además tiene la autorización de los Eternos, o sea que esa misión la tiene que hacer. Hace la misión y ocurre lo que tiene que pasar, que se enamora de Nois Lambeth. Y aquí entonces ya se especula la posibilidad de que Nois Lambeth se haya fijado en él porque piensa que es un inmortal y que va a vivir eternamente y que lo que desea ella es convertirse en eterna. Parece ser que no hay mujeres eternas por un tema fisiológico, porque el hecho de ser mujer hace que el viaje sea más inseguro para ellas y haya una posibilidad de 10.000 de que sea más volátil, y es eso. Y entonces, bueno, entonces le tiende la tampa Finge Jove y aprovecha para hacer una reestructuración. Y como ya se ha enamorado de la chica, pues no le queda, y ya ha ido al año 590, al año 575, donde se ha entrevistado tanto con Bozkandor como, por ejemplo, con Nerón Faruque, por ejemplo, pues como ya se ha entrevistado con eso, Nerón Faruque es el analista, y sobre todo estos dos, es el analista que más ha llegado, que le ha hecho el trabajo, el examen de Bozkandor, por ejemplo, de Bozkantor, por ejemplo, y una de las cosas de las que se quejan, por ejemplo, es de la eliminación de la electromagnética y de los viajes espaciales que se hayan eliminado. Y este tema también aparece un poco en Interstellar, porque precisamente lo que causa la polémica en Interstellar es que las misiones espaciales se han suspendido porque son poco productivas. Aquí pasa lo mismo, que la gente va, hace unas colonias, pero las dejan abandonadas y abandonan la carrera espacial y por eso los Eternos, para salvaguardar la seguridad de la Tierra, pues las tienden a eliminar. También, por ejemplo, cuando se avanza demasiado en la energía nuclear o cuando se está a punto de provocar una guerra, cambiar cierto acontecimiento para que no se produzca y así la humanidad pueda seguir existiendo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bienaventurados suscriptores. Por eso se hacen las reestructuraciones. También, por ejemplo, le cuenta la historia a Andrew Harlan de su amigo Bucky Latourette. Bucky Latourette, eso es lo que se les quiere decir. Este Bucky Latourette, por ejemplo, pues como cuando se enteró que tuvo que abandonar a su familia, a su siglo, pues sufrió una crisis de angustia, sufrió una depresión, se quiso suicidar, no consiguió suicidarse del todo y bueno, ¿cómo se les diría a ustedes? Fue a un programa de estos de reinserción, o sea, lo trataron los Eternos, o sea, a un campo de reeducación, lo trataron los Eternos y ala. Y como si no hubiera pasado nada. O sea, esto queda y deja un trauma y demuestra que los Eternos no son una sociedad especialmente idílica. Eso es lo que se les dice, lo que se les debe señalar, y esto va a ser un acontecimiento verdaderamente importante. Bueno, sabiendo que le han extendido una trampa, es en el momento en que trata de amenazar a su jefe, por ejemplo, Andrew Harlan trata de amenazar a Finge Jove con un arma, pero no, trata de amenazarle con la violencia y la agresión, pero él tiene un arma y tiene que desistir. Dice que, bueno, más o menos que todavía la tiene y se le ocurre la idea pues de coger el coche, que este coche también, por ejemplo,
si se dijo que Doraemon también se inspiró en la máquina del tiempo para el vehículo que utilizan los Eternos para pasar de un siglo a otro, pues esto también, por ejemplo, lo va a utilizar Paul Anderson en La Patrulla del Tiempo y también esa serie El Ministerio del Tiempo tan deleznable que se dedica a arrojar basura contra la historia de España y bueno, y alabar pues tanto a Napoleón o a Simón Bolívar o cualquier personaje hispanófobo y anticatólico que exista. Ya saben ustedes, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Lo que hace pues es llevársela a un siglo que no controlen los Eternos para que así el personaje pueda salvar la vida. O sea, el siglo se reestructura en 482 y, y a ella no le pasa nada. Entonces es cuando se pone a estudiar, va al año 575, se pone a estudiar matemáticas y va a hacer un descubrimiento muy importante que va a ser decisivo para la trama, por ejemplo. Y cuando tiene que llevar unas cosas descubre que han puesto una barrera y que no puede ver a su amada. Eso es lo que se les quiere decir. Y esto va a llevar a que ataque a su jefe, Finge Jove. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, que le ataque. Y se toma una decisión personal. La decisión que se toma, mis bien hallados y queridos suscriptores, es... Entonces es cuando Finge Jove juega su carta, que la carta es intentar más o menos convencerle de que detrás de todo esto estaba el Consejo de los Eternos y también, por ejemplo, y también Twisel Laban. Así que lo que hace es irse y marcharse al siglo 575. Se debe decir una cosa de Twisel Laban que se me olvidó, de Laban Twisel, perdón, que se me olvidó comentarles. Laban Twisel es un personaje un poco peculiar, porque es un personaje que, igual que en las novelas de J.R.R. Tolkien, que ya saben que fuman hierba de la hierba, que el viejo Tobol la fuma, y Roger Zelazny, pues debe de ser uno de los pocos personajes fumadores que hay en la ciencia ficción. El personaje de Twisel Laban, eso es lo que se les quiere decir. El siglo 575 es un siglo también muy importante porque es el siglo de la sabiduría. Equivaldría, por ejemplo, al siglo, yo qué sé, quinto de la Grecia, por ejemplo, porque es la época de los grandes sabios, por ejemplo. Eso es muy importante. Y luego, igual que el siglo XXIV es decisivo porque permite ciertamente el campo temporal y luego en el siglo XXVII se creen, por ejemplo, los Eternos, que empiezan como la Unión Europea, como una especie de unión aduanera, económica, del carbón y del acero, pues empiezan por intereses comerciales y al final se acaban convirtiendo en una especie de custodios de la historia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Eso es muy importante y se debe señalar aquí, mis bien hallados suscriptores, y van a procurar eso, que, que no se altere la historia de la humanidad y que esto no lleve a su propia destrucción. Eso es lo que se les quiere. Claro que también priman los propios intereses del Consejo de los Eternos. Pero el siglo 575 es clave porque es la época de la sabiduría. Hay un personaje llamado Angus Shenor que procede casi del siglo 800 y pico, un siglo de cierto afeminamiento, o sea, se depilan, hay mutilaciones, o sea, es un siglo un poco raro. Y luego tienen otro personaje que llamado Eric Kilholliw, que son los dos grandes sabios de esta época. De hecho, Angus Shenor sí que aparece en esta novela y es muy interesante porque es el que va a hablar de las paradojas de los viajes en el tiempo, la típica de qué pasaría si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo. O sea, y así mi padre no puede nacer y por lo tanto yo no puedo nacer. O sea, esa es la típica paradoja espaciotemporal. Aquí se comenta un poco con esto, se habla un poco de los escritores de ciencia ficción y del siglo XX y también, por ejemplo, de las novelas románticas, o sea, contando, porque no es normal que un eterno se enamore como ha hecho, por ejemplo, el personaje de Andrew Harlan, por ejemplo, con Nois Lambeth, eso es lo que se les quiere decir. Es muy interesante porque también él más o menos está con el Consejo de los Eternos y ya saben que ustedes que cada no sé cuánto tiempo va a visitar a Laban Twisel para contarle sus progresos, ya sea con Brinsley Sheridan Cooper, igual que por ejemplo, y también le hace informes de las misiones y de todas las tareas que le encomiendan
Andrew Harlan, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Pues hay un momento en que está con los Eternos, con el Consejo de los Eternos y piensa que le están haciendo un juicio y un proceso porque el protagonista sabe que ha violado no sé cuántas leyes de los Eternos y teme ser castigado. O sea, y lo que en un principio es una discusión a lo que parece, lo que el protagonista piensa que la discusión amistosa, por ejemplo, que tiene con Andrew Senor en realidad es una forma de indagar, una especie de inquisición moderna, eso es lo que se les quiere, que le están juzgando, eso es lo que eso es lo que llega a él. Es que debemos, tienen que hacerse una idea del personaje. Es un hombre muy desconfiado, muy, tiene, ¿cómo se les diría a todos ustedes? Pues tiene pues delirios persecutorios, o sea, piensa que todo el mundo está contra él y es una persona que se deja llevar por las emociones y además tiene un ego desmesurado, una baja autoestima y, y, y lleva a pensar que él es el centro del universo y que todo el mundo está obsesionado con Nuis Lambeth o se la quiere quitar o está enamorada de no sé cuántos, por ejemplo. Él piensa que todo esto es porque finge joven le odia y que está enamorado de Nois Lambert. Eso es lo que se les quiere decir. Es un personaje que sabemos desde el principio que está equivocado en todo. O sea, se ve bien claramente y el lector se dará cuenta de que es un personaje completamente errado y tiene algo muy negativo, que es muy influenciable y muy manipulable, como pasaba, por ejemplo, en la novela de El adolescente de Dostoyevsky. Eso es lo que se les quiere decir. Es un personaje muy manipulable. Ya hemos visto cómo Finge Joven lo ha manipulado para llevarlo al siglo 575 y para que se enfrente a Twissel, a Laban Twissel. Luego, cuando ya han dejado de hablar con Angus Shenor y en el momento en que Angus Shenor se va, se ponen a hablar y entonces es cuando suelta el bombazo que no les puedo, o sea, cuenta pues uno de las subtramas más importantes y que explican por qué le ha estado dando clases a Brisley Sheridan Cooper de historia antigua o historia arcana, eso es lo que se les quiere decir. Pero, y tiene que ver, por ejemplo, con es algo muy importante ese viaje al siglo XXIV, o sea, el protagonista tiene una idea y está muy cerca de la verdad, pero no es la verdad y esa verdad se la cuenta Lavan Twissel. Como es un proyecto muy importante y como no se fía de él, Lavan Twissel lo que hace es encerrar a Andrew Harlan, es encerrarle de tal forma que Brinsley Sheridan Cooper, que el objetivo es mandarlo al siglo XXIV, por cierto, se les olvidó decirle una cosa. Malanson, este Buico Malanson, tiene como una especie de bigote, por ejemplo. Y este bigote también lo tiene el personaje de Brinsley Sheridan Cooper, eso es lo que se les quiere decir. Y eso es muy importante. Se les está dando una pista sin contarles todo. Ya saben ustedes que ese siglo XXIV es muy importante y recuerda un poco, no sé si vieron ustedes la película de Doraemon y el Museo de los Inventos del Futuro, donde prácticamente lo que inaugura la época de los inventos, o sea, la cuarta revolución industrial, sí, la cuarta, en el mundo de Doraemon, pues es un accidente que tienen los doctores Pepler, por ejemplo, y Kurt Hartman. Y gracias a ese accidente, pues se crea la aleación que permite la creación de los inventos. También es el creador de la puerta a cualquier parte, por ejemplo. Kurt Hartman. Kurt Hartman es el personaje más importante del universo de Doraemon. Aunque no se sabe quién inventó lo de los viajes en el tiempo, eso no se sabe, pero bueno. Pero Kurt Hartman es el hombre que inaugura la era dorada de los inventos en el universo. Y aquí pasa un poco lo mismo, o sea, sin por ejemplo Malanson no se pueden desarrollar las teorías de Antoine Lefebvre, por ejemplo, y sus teorías no se pueden, ni de Verder, por ejemplo, no se pueden desarrollar esas teorías que luego van a ser decisivas para la creación de los eternos y es muy interesante este tema. Y también, por ejemplo, el primer fundador, un tal James Wadsworth, por ejemplo, tiene pues una especie de diario de diario contando, pues, por ejemplo, la creación de los eternos, eso es lo que se les quiere decir, y cómo se han creado, y cómo no es, cómo es posible, cómo
en el siglo XXIV, como el siglo XXIV es la clave de todo, igual que el siglo XX, que también va a ser decisivo, por otra razón que se les explicará. Lo que se les está diciendo es esto: como ese viaje es tan importante, lo encierra porque piensa que podría o fracasar o perjudicar la misión de Brinsley Sheridan Cooper. Entonces, cuando está a punto de viajar en el tiempo, pues empieza ahí a utilizar el arma que había utilizado contra Finge Jove, o que iba a utilizar contra, la empieza a utilizar, la máquina se desestabiliza y en lugar de mandar a Brinsley Sheridan Cooper al siglo XXIV, lo mandan al siglo XX. Y lo interesante es cómo lo averiguan que ha ido a ese siglo, porque el protagonista no lo sabe. Y aquí es donde entonces le confiesa todo. O sea, le dice que si es Brinsley Sheridan Cooper no hace la misión, el mundo de los Eternos desaparecerá, que todavía no ha desaparecido, pero que desaparecerá porque ese viaje es básico y decisivo. Y entonces es cuando le cuenta todo, el verdadero misterio, el por qué es lo que verdaderamente pretendía Finge Jove, por ejemplo. Le dice bien claramente que no fue él el que puso la barrera, que él sabía lo de la chica y el romance, pero que él no puso la barrera ni tampoco el Consejo de los Eternos, que no lo sabía, y que él iba a dar visto bueno, porque es que resulta una cosa que tampoco les puedo contar respecto a Lavan Twisel, pero Lavan Twisel y Andrew Harlan se parecen muchísimo más de lo que parecen. Eso es lo que se les quiere decir, y es lo que lleva, por ejemplo, a la misión tan complicada. Y es lo que va a ser decisivo. En un principio también otra vez le consiguen manipular, es decir, que consigue más o menos que se sube. Yo de todas formas vuelvo a repetir, de todos los manipuladores que ha tenido durante toda esta novela Andrew Harlan, yo considero que el más fiable y el que más me inspira confianza es Lavan Twisel, con todos sus defectos. Eso es lo que se les quiere decir. Le promete que si le ayuda, y consiguen devolver a Brinsley Sheridan Cooper, por ejemplo, al siglo XXIV, pues le promete que le va a conceder todo, que le va a permitir ver, que le va a poder permitir, le dará el permiso, que podrá estar con Nois Lambert y todo lo que quieran. Y es que yo ya les digo que ese momento es muy importante y muy interesante. Lo que hace, y también le dice que antes de hacer la misión quiere ver a Nois Lambert. Entonces viajan en el coche y entonces se dan cuenta de una cosa, de quién fue el que colocó verdaderamente la barrera. Y eso es un elemento muy interesante y también es extremadamente escalofriante, porque, bueno, ustedes piensan que es una persona y luego es otra, y hace que y hace que el relato sea sumamente, bueno, oscuro, siniestro, quiero decir, y que demuestra que un personaje que parece maravilloso a lo mejor no lo es tanto. Entonces cogen a la chica y se la llevan y entonces es cuando hacen la indagación para ver en qué siglo está y es muy interesante cómo descubren que lo ha mandado al siglo XX y la década del siglo XX a la que le ha mandado. Esto me ha recordado, por ejemplo, esta trilogía de películas, la de Regreso al Futuro, Back to the Future, por ejemplo, cuando en la segunda parte, que es mi favorita, de Regreso al Futuro, que indirectamente está muy inspirada también en es una versión oscura de esta película de Frank Capra, Qué bello es vivir, o sea, It is a Wonderful Life, en la versión americana, que cuando a Clarence le revela que habría sido de Bedford Falls si él no hubiera nacido. O sea, la importancia de... Hay un análisis muy interesante de un amigo mío llamado Antonio Rojas que les recomiendo. O sea, toda vida es muy importante y decisiva, pero no hay vida importante y decisiva que sea tan drástica y que pueda cambiar todo el futuro. O sea, eso es lo que se les quiere decir y eso es lo que habló mi amigo. Muy interesante. Y es una reflexión enormemente interesante la que hizo mi amigo Antonio Rojas en su red social. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y bueno, ya nos estamos acercando al final. Él dice bien claramente una cosa, que otra de las condiciones para traer a Brinsley Sheridan Cooper de vuelta y llevarlo al siglo XXIV es que le deje llevar a Nois Lambert con él. Y ahora es cuando llega lo más polémico del asunto. Y es el que se va a decidir la decisión final de lo que ocurre. O sea,
Vamos a ver, esto nos lleva a un debate muy interesante. No sé si ustedes han visto, hay una película que a mí me encanta, Más allá del límite, protagonizada por Hugh Grant, Jim Hackman y también Sarah Jessica Parker, donde, donde hay un dilema ético muy interesante, o sea, y donde una persona, el médico, Jim Hackman, pues piensa que cogiendo a mendigos y haciendo cosas que si experimenta con ellos puede resolver los problemas de las parálisis y no sé cuánto. Pero claro, es que no pide permiso, lo rapta y experimenta con ellos sin ninguna autorización. Y entonces lo que le dice es eso, que no pidió lo que le dice Hugh Grant, que no es que usted elimine a una persona para esto, es que no le pidió permiso para hacerlo y que ha violado el tema de la libertad. Y de esto va el tema. Volvemos a un debate muy interesante. Recientemente, antes de hacer este vídeo, estuve viendo un vídeo de Dui y Valer, donde se estuvo hablando de la saga de Assassin's Creed y del conflicto que hay en esa saga. A mí no me gusta ese videojuego. Creo que si ustedes vieron mi crítica de Alamut, ya sabrán por dónde me inclino yo. O sea, para mí eso es un juego que a mi modo de ver glorifica pues todo lo que Occidente, todo lo que es malo para Occidente, el terrorismo, el anarquismo, el islamismo radical, el yihadismo, o sea, el modelo ya saben que es Hassan Shabbat, el viejo de la montaña, que si dice que ya saben el lema famoso de la secta de los asesinos, que como nada es cierto, no importa nada. O sea, ese es el tema que más o menos. Y ese es el videojuego que entroniza el relativismo y que muestra la descomposición donde está Occidente. Pero por lo que traigo los vídeos de esta persona es muy interesante porque desvela que al final aquí no nos guiamos por bien y mal, sino por el otro eje cardinal, que es el de Michael Morco, que nos guiamos por ley y orden. O sea, los templarios luchan contra los asesinos porque quieren imponer un orden demasiado severo y rígido, y los otros apuestan por el caos y la libertad total, el libre albedrío. Este tema ya lo trataron, por ejemplo, los escritores Anthony Burgess, por ejemplo, lo trató en La Naranja Mecánica, y James Bliss, que apuesta a lo contrario. Considera que la eliminación del libre albedrío, por ejemplo, es lo que hará feliz al hombre. En realidad, al final, lo que acaba trayendo es al anticristo y acaba siendo la causa de la destrucción. O sea, un mundo donde no hay libre albedrío es un mundo creado por el demonio, según James Bliss, en un caso de conciencia, y por eso lo traigo aquí, porque son las dos visiones opuestas. Podría haber citado a Graham Greene con su fascinación por el jansenismo, pero yo creo que es mejor compararlo con las dos visiones, tanto la visión que en realidad no creía en él solo lo utilizaba con una perspectiva literaria, Anthony Burgess. O sea, Graham Greene yo creo que sí que pensaba en su visión jansenista de la historia. Este tema también se trató, por ejemplo, cuando se analizó el tema de Tirso de Molina, el condenado por desconfiado, que yo otro vídeo que, por cierto, otra crítica que también se les recomienda y que está subida en mi canal. Pero esto es lo que se trata. Si tenemos derecho, por ejemplo, a acabar con los eternos. Es verdad que los eternos cometen un error, que es que están ralentizando la evolución y están impidiendo que la humanidad progrese y que pueda elegir su destino. Y esto es muy grave. O sea, más o menos parece creer que el tema de... parece creer en un tema muy importante, que es que parecen creer que felices los pueblos que no tienen historia. O sea, quiere mantener y prolongar la vida útil de la humanidad, pero a costa de que, bueno, de que vaya mucho más lento y que no pueda desarrollarse. Y hay que reconocer que lo dice el personaje de Lois Lambert, esta gente son psicópatas, eso es lo que se les quiere decir. Los del Consejo de la Eternidad se ve, por ejemplo, en los diferentes personajes. Hay envidias, celos, suspicacias, intrigas y zancadillas. No son alguien que estén unidos, o sea, no son alguien que están unidos, o sea, es eso, gente que no debería estar bajo el control, y aquí nos basamos en los que es más importante, un orden injusto o el caos. Y eso es y eso es lo que trataba el youtuber que trataba sobre la saga de Assassin's Creed, llegando a legitimar en algunas ocasiones al tema de los templarios. En este caso, y es que es un debate que también ha tenido Alan Moore, por ejemplo, en V de Vendetta. ¿Qué es más importante, un régimen totalitario
o el anarquismo que llevaría al caos, que al final llevaría a una ley del más fuerte. Si ustedes quieren condenar una condena del anarquismo, por favor, lean La Germinal de Zola, o por lo menos vean la miniserie donde se contaba cómo el anarquismo para mí, el anarquista era para mí el villano, más que, por ejemplo, la injusticia que sufren los obreros. O sea, Zola ya sabemos que hablaba desde un punto de vista del socialismo científico y que se mostraba muy crítico, con la otra herejía que salió de la primera internacional socialista que se celebró en Londres, o sea, donde más o menos se expulsó a Bakunin de la internacional socialista. Aparte que yo creo que la violencia y el terrorismo y el libertinaje no garantizan que no dan la seguridad y que a veces es posible que un orden injusto sea mejor que el caos, que eso es lo que se les quiere decir y es por lo que puedo cuestionar la decisión un poco que van a tomar los protagonistas. Y es que además, si fuera, por ejemplo, que la humanidad pudiera decidir su destino, pero no. Es que son visiones de poder. Es que en realidad el personaje de Nois Lambert actúa como una tentadora. O sea, esto es muy. Y ahí se debe tener en cuenta una cosa. El personaje de Twisel Lamban, perdón, de Lavan Twisel tiene un miedo. El personaje de Lavan Twisel tiene un miedo a un concepto que ya aparecía en el caso de Friedrich Nietzsche. También, por ejemplo, se habla mucho de la teoría de la evolución, lo que nos muestra que este es un escritor que es tecnocrático. O sea, aquí no influye la religión ni la moral, no, no. Aquí es solo evolución. O sea, y esto lo dice el profesor en su maravilloso libro, por favor, no me voy a cansar de recomendarlos. No, este libro, por favor, que deben adquirir, Cristianismo y Anticristianismo. Hay un relato de Isaac Asimov, por ejemplo. A ver, sí, que esto es lo bueno. Que al final, el gran problema que ya hemos visto de Isaac Asimov en la última pregunta es ¿a dónde nos quiere llevar? ¿A dónde nos lleva el futuro de Asimov? Lo que nos lleva a Asimov en la última pregunta es que al final lo que él cree es eso. El profesor y yo tenemos un debate que ya se lo he contado, el tema del anticristo. Yo ya les he dicho que el anticristo para mí será una persona y el profesor cree que será una ideología, el anticristo. Y Castellani pues no dio la razón a ninguno, consideraba que será un hombre que encarne una ideología. Eso para él será el anticristo. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes, mis bien hallados. Pues para él es que el hombre va evolucionando hasta que acaba convirtiéndose en una especie de Dios. Eso es lo que cree el profesor Manuel Alfonseca. Dice el profesor que es por una lectura errada de Teilhard de Chardin, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Al final es eso, o sea, ¿qué es lo que lleva al fin de la eternidad? Pues eso, que al final la Tierra se ha convertido en una especie de cárcel, que todo se ha ido a la porra porque los Eternos no han permitido la exploración espacial y al final, pues eso, han perdido la carrera y eso es lo que ha llevado a la destrucción y a la extinción de la especie. Eso es lo que se les quiere decir. Y al final, ¿qué le tienta? Pues le tienta con las visiones de poder, con empezar utilizar la energía nuclear para los viajes espaciales. Y esto le permitirá convertirse, o sea, esto nos lleva a una cosa, nos lleva a algo que denunció C.S. Lewis en la trilogía cósmica, es decir, en Fuera del planeta silencioso, y sobre todo en Fuera del planeta silencioso, fuera del planeta fuera del planeta silencioso, Outside of Silent Planets, por ejemplo, y también en Perelandra, o sea, o en Viaje a Venus, eso es lo que se les quiere decir. Lo que nos lleva es a eso, o sea, a la visión, o sea, ya saben ustedes que cuando hizo esto, lo que se pretendía era criticar las visiones de Herbert George Wells, por ejemplo, a Morales, pero Herbert George Wells, ya saben ustedes, tuvo algunos chispazos, por ejemplo, de cordura, pudo ver el horror de su visión, o sea, se dio cuenta de que también su visión era amarga, que su visión podía llevar a la destrucción de la humanidad si se prescindía de los dilemas éticos, o a la peor de las dictaduras, por ejemplo, de las distopías. Eso es lo que Wells lo vio, pero el problema es que Isaac Asimov no lo ve. Él cree que era una visión, por ejemplo, progresista que nos puede llevar a una visión o sea, de progreso infinito en la historia. Y aunque son escritores que parece que están en las antípodas, no lo están. Por ejemplo, pienso en Ayn Rand, esa mujer que habló de la virtud del egoísmo. Ella denostaba y atacaba los tiempos
los tiempos del medievo y los tiempos antiguos, y consideraba que todo, que íbamos de menos a más. También quiero recordarles que Ayn Rand es atea, como todos estos grandes pensadores, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y esa es la clave de todo. Ayn Rand es atea y eso influye totalmente en esta, no, en esta visión, por ejemplo, que se les quiere contar. Eso es lo que influye. Y esto es la clave, o sea, la visión amoral, o sea, una especie de imperialismo galáctico, como el hombre, como es la oración de Pico de la Mirandola, como el hombre puede ser lo que quiera, si el más rastrero de las criaturas o una especie de algo parecido a Dios, o sea, y de eso es lo que se trata al final, de que el hombre es una especie de antropocentrismo que nos puede llevar a unas ideologías totalmente monstruosas, el transhumanismo. Estuve esperando a que el profesor me escribiera para hablar de esta novela, pero al final no ha podido ser y se ha tenido que extraer mis propias conclusiones de este asunto. Lo que pretendía, por ejemplo, lo que pretendía C.S. Lewis cuando escribió la trilogía cósmica era precisamente atacar o criticar este tipo de literatura. Por ejemplo, pienso El primer hombre de Olaf Stapledon o, por ejemplo, las teorías de H.B.S. Haldane, que es el hermano de la escritora que también era amiga de C.S. Lewis, Naomi Mitchison, otra que también creía en la eugenesia, por cierto. Y también era una socialista, escribió novelas históricas sobre los galos, Naomi Mitchison, pero bueno. Y llegó a vivir 100 y pico años, casi más de 100 años, eso es lo que se les quiere decir Naomi Mitchison. Pero ahí está lo siniestro del asunto, o sea, son visiones de poder. O sea, hay que destruir a los eternos para visiones de poder. Y ahora empiezo yo por las críticas. O sea, vamos a ver, o sea, con todo lo que quiera. Primero, aquí se muestra que Isaac Asimov ha fracasado como profeta, eso es lo que se les quiere decir. Asimov, en mi opinión, ha fracasado. Estamos en el siglo XXI y todavía no hemos llegado a Marte, o sea, los avances científicos de Asimov han ido mucho más lento de lo que creíamos. A día de hoy es muy probable que la humanidad pete y colapse y no consigamos escapar. Ahí se ha equivocado totalmente. Es un profeta fallido, Isaac Asimov. La segunda, lo segundo que me gustaría indicarles personalmente, ¿qué derecho tenemos? Vamos a ver, en el hipotético caso que existan los extraterrestres, que ya saben y conocen mi postura, si vieron la crítica de Proyecto Hail Mary, ¿qué derecho tenemos a colonizar el espacio? O sea, aquí hemos criticado personalmente, aquí hemos recibido críticas de la izquierda y la extrema izquierda, del imperialismo, del colonialismo, el wokismo, que somos lo peor de lo peor, y ahora nos ponemos estupendos y defendemos el imperialismo espacial intergaláctico, por favor. Y esto lo han creído la serie de escritores de ciencia ficción estadounidenses, que los ha formado, incluso mi querido Paul Anderson lo cree. Hay algunos relatos en los que prácticamente se justifica que la humanidad tenga derecho a colonizar la galaxia, prescindiendo de toda norma ética, moral y religiosa. O sea, por ejemplo, incluso un escritor cristiano o católico, como Walter M. Miller Jr., al final hace que la humanidad tenga que huir. A ver, no me parece mal ciertamente la exploración intergaláctica si es con fines éticos y morales, y al fin y al cabo yo no puedo aquí tampoco criticar ese tipo de cosas cuando mi país, por ejemplo, es el que ha descubierto América y trajo la fe al nuevo continente y más o menos dio dignidad y consiguió unificar toda Hispanoamérica y Estados Unidos entero. Pero vamos a ver, a mí no me importa si se hace con fines éticos, pero aquí no parece que haya ninguna perspectiva moral para llevar esto. Y ahora lo más grave y lo peor, a ver, nos ha dicho que estos líderes son unos psicópatas, pero de verdad, ¿le parecen estos líderes del Consejo de los Eternos, le parecen más monstruosos y más inmorales que los líderes políticos que tenemos actualmente? Pongan el país que quieran, de verdad. ¿En quién confiarían más? ¿En los eternos o en los políticos que tenemos actualmente en Occidente? Sí, en el de España, en el de Francia, en el de Inglaterra, en el de Alemania, que trabaja para BlackRock. ¿De verdad se fían ustedes de esta gente? De verdad y de corazón se lo digo, de verdad se fían ustedes de esta gente, por favor. Es que hay un libro que es muy interesante, que no me dio tiempo tampoco comentarlo, de las
enfermedades de los políticos actuales, eso es lo que se les quiere decir. En un tal Owen, que fue médico, no sé si fue un médico laborista que escribió, cómo influyeron las enfermedades en los líderes políticos del siglo XX. Es muy interesante, por ejemplo, y justifica muchas de las meteduras de pata. Por ejemplo, el cáncer que tuvo Mitterrand, el linfoma que tuvo el Shah de Persia, o sea, cómo las enfermedades fueron decisivas. Se habla incluso de que nuestro propio presidente, Pedro Sánchez, está enfermo, o sea, esto es un debate. Y además, pero ahora vamos a lo mollar y a lo más interesante. Vamos a ver, 70.000 siglos. ¿Saben lo que son 70.000 siglos? Son 7 millones de años. Gracias al tema de los eternos, podemos ciertamente, la humanidad puede llegar a 7 millones de años. Pero de verdad, ¿no firmarían ustedes porque la humanidad pudiera continuar 7 millones de años más? O en todo caso, 15, 150.000, pues cuando terminará la humanidad y luego llegará, por ejemplo, esas nuevas especies y luego la supernova. ¿De verdad no lo firmarían? ¿Garantizar el futuro de la especie ahora que ciertamente parece que hay una crisis de natalidad terrible en el primer mundo, un envejecimiento y que parece que el primer mundo va a desaparecer? ¿No firmarían seguir ustedes hasta 7 años más? Yo lo firmaría. Yo es que lo firmaría, te da seguridad, o sea, da estabilidad y da seguridad. Y en cambio, por lo que apuesta Isaac Asimov es por un futuro incierto. ¿A dónde nos están llevando Nois Lambert y una persona que inestable, violenta y que ya han visto que es manipulable? Nos están llevando al fin de la historia. Este es el verdadero fin de la historia, no el que hablaba Francis Fukuyama, en un ensayo bastante deleznable, por cierto. Este es el verdadero fin de la historia. Por eso es tan angustioso y por eso está lo escalofriante y por eso no se le ha podido poner una nota tan alta a este libro. A ver, me ha gustado, pero oye, de verdad, es que yo creo que quizás a lo mejor hayan tomado la decisión correcta, Nois Lambent y el personaje de Andrew Harlan, pero lo han hecho por los motivos equivocados y por las razones más injustas. Eso es lo que se les quiere decir. De ahí que por eso algunos me han preguntado, por ejemplo, ¿qué habría pensado J? ¿Saben ustedes una cosa que no les he contado antes de poner la nota? Que Isaac Asimov era un gran fan de Tolkien, le gustaban mucho los libros de J.R.R. Tolkien, pero hay que preguntarse y darle la vuelta a la pregunta. ¿Qué habría pensado J.R.R. Tolkien de los libros de Asimov? A lo mejor le habrían gustado, pero yo dudo mucho que aprobase su literatura, porque es todo lo contrario. A ver, quizá no sea tan inmoral como la de Frank Herbert y lo de Dune, que ya lo hablamos, pero al final es que es todo lo contrario, un mundo donde desaparecen los bosques, la naturaleza, es la tecnocracia, o sea, el dominio de la tecnología sobre el hombre. Y este tema hay que volver otra vez a Hilaire Belloc y el estado servil, porque nos lleva a esto, ciertamente. O sea que si el gran problema es que llegó una visión que totalmente, que era la visión, por ejemplo, del protestantismo, y eso llevó a esa maquinización, pues lo que hizo es poner a las máquinas por encima de los hombres, pero por fines económicos. Eso es lo que se les quiere decir. Si verdaderamente las máquinas estuvieran para mejorar la vida del hombre y fuera el hombre el que se pusiera en el centro todavía, pero es que al final de lo que te mueves es por temas de dinero, por economía, y esto se debe a una visión ética y religiosa inmoral. Y esto es por lo verdaderamente grave, que el triunfo de la gloriosa por ejemplo, la guerra de los 30 años nos han condenado a eso, a un siglo donde el hombre no importa, es un pecador, es una persona caída y que lo único importante aquí es el dinero y los fines materiales y por lo tanto es reemplazable incluso por una máquina. Y esto nos lleva a esto, al transhumanismo y a todos los grandes males. Y es de ahí que por eso a este libro solo le voy a poner una nota, 3/5, esa va a ser mi nota. Dije que en mi crítica que cuando volviese de las vacaciones iba a escribir la reseña de El misterio de la cámara azul. También se intentará a escribir una reseña del Hobbit anotado de Douglas Anderson. Sí, también sé que debo la de crítica, por ejemplo, de El retorno a Bryce Hill, pero lo que sé, pero antes de que vuelva, ya saben ustedes, tengo un plan que es, por ejemplo, es hacer un vídeo sobre una novela japonesa que a mí me encanta. No les voy a decir cuál es, pero
debo reconocer que es uno de mis libros favoritos y me gustaría. Y así, por ejemplo, cambiamos de tercio y complacemos a mi amigo Javi, que, por cierto, me ha hecho muchísima ilusión el mensaje que ha publicado hoy y estoy muy contento. Así que espero que este vídeo, a pesar de que la crítica haya sido tan larga, por lo menos en Goodreads sí que lo ha sido. A ver, no está mal. Creo que es un tiempo bastante razonable. Pero espero que a pesar de esta crítica tan larga, este libro haya sido de su gusto. Nada más. Que Dios les guarde a todos, por favor, denle like, posten comentarios interesantes, suscríbanse y compártanlo con sus amigos o las personas que puedan interesarles. Que Dios les guarde a todos y unas muy felices vacaciones de Semana Santa para todos ustedes. Trumpy también se las da. Sí, felices vacaciones de Semana Santa para todos. Gracias, Trumpy. Bueno, que Dios les guarde a todos y sean buenos.